Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Wilmer Estupiñán, soy el coordinador de los catastros en el proyecto de optimización hidráulica para el distrito de Buenaventura. En este video los estaré acompañando en la capacitación para encuestadores para el catastro de usuarios de acueducto en el distrito de Buenaventura. A lo largo del video entenderemos para qué es el proyecto, para qué es la información que estamos levantando y cómo vamos a interactuar con las herramientas que tenemos diseñadas desde la consultoría para la elaboración del producto. Iniciemos por entender en qué consiste el proyecto. El proyecto de optimización hidráulica del distrito de Buenaventura consiste en diseñar una serie de actividades tanto desde la perspectiva operativa como desde la perspectiva comercial, con el fin de garantizar un óptimo servicio de acueducto de agua potable a todos los habitantes del distrito. Por una parte, la consultoría está desarrollando una serie de diseños basados en los cálculos, en las proyecciones y en las condiciones reales del distrito de Buenaventura, de tal modo que los diseños de obra que se ejecuten permitan llevar a cabo lo que como consultoría se quiere lograr. Por otra parte, se tienen que hacer unas modificaciones desde la perspectiva comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro esquema comercial que se maneja actualmente en Buenaventura entrará en un proceso de análisis por parte de la consultoría y posteriormente de implementación de acciones de mejora. Una de las acciones de mejora que hemos evidenciado es cuántos somos, cuántas personas somos en Buenaventura, cuántos necesitamos el recurso y dónde estamos ubicados. Y además de eso, presentarnos cuáles son las características propias de yo como persona, como residente de Buenaventura y cuáles son mis necesidades que tengo que cubrir con el servicio del agua. En esta parte es que entramos nosotros como grupo encuestador. Nosotros vamos a ir de casa en casa golpeándole a las personas y diciéndoles, oiga, vengo a saber, a conocerlo, de parte del distrito vengo a conocerlo para saber cuáles son sus necesidades y usted dónde está ubicado para poder proyectarlo en un corto plazo para optimizar la prestación del servicio. Ese básicamente va a ser el entorno de nuestro proyecto. El proyecto está soportado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ya que sabemos de qué se trata el proyecto, empecemos por aclarar algunos conceptos básicos e importantes que necesitamos que ustedes como equipo encuestador tengan muy claro, de tal modo que su producto sea óptimo y nos ayude a nosotros como consultoría a ofrecer un buen producto, de tal modo que en el corto plazo en el distrito de Buenaventura mejoremos las condiciones de prestación de servicio de acueducto. Empecemos por la importancia de la precisión de la información. Una información como la que estamos requiriendo debe ser precisa, puntual, exacta. No podemos divagar porque entonces estaríamos poniendo en riesgo nuestro producto. Nosotros hemos diseñado como consultoría una serie de plataformas, soluciones tecnológicas, metodologías, herramientas, en fin, todo un equipo de soluciones forjadas por también un equipo profesional, las cuales conllevan a que podamos capturar la información que estamos necesitando. Pero en este momento necesitamos que ustedes como equipo encuestador nos ayuden, nos colaboren, se comprometan a prestarnos del mejor modo su trabajo para capturar la información. Si nosotros tenemos un muy buen sistema, pero tenemos información errónea, el resultado va a ser error. Podemos aquí desde nuestra perspectiva, como les decía, implementar las mejores herramientas, las mejores tecnologías, pero si definitivamente no podemos tener una información precisa, por más que hagamos acá, y aquí no tenemos una información precisa, va a ser error. Sistema por error, error. Número por 0, 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. ¿Cierto? Así pasa con esto. Si nuestra información no es precisa,
nuestro producto no va a ser preciso. Entonces por eso necesitamos que sean conscientes de la importancia de ustedes en esta fase del trabajo, porque dependemos, no solo nosotros como consultoría, sino todo el distrito de Buenaventura depende de esta información para mejorar su servicio de acueducto. Hemos tocado un tema muy importante y es la georreferenciación, la importancia de la georreferenciación. La georreferenciación entiéndase como la ubicación de algo en el plano terrestre. ¿Qué quiere decir en nuestro caso? Que tenemos que ubicar a cada uno de nuestros usuarios, a cada uno de nuestros objetos de encuesta, nuestros objetivos de encuesta, los tenemos que ubicar en un mapa, con una coordenada X y una coordenada Y, para saber dónde están. De acuerdo a dónde estén, pues nuestra información va a ser más precisa, de tal modo que nuestras soluciones de igual modo son precisas. En este punto vamos a hacer una claridad, y es que tenemos que ser muy organizados y muy precisos con la información que vamos a ofrecer en nuestro formulario. Al respecto, hace poco me llegó un meme que quiero compartirlo con ustedes y que lo analicemos. Vamos a verlo. Usted viene por toda la avenida, ¿no? En toda la avenida usted pilla ahí un coso. Ahí, por ejemplo, ahí donde está usted ubicado, ubíquese. Voltea, lo que voltea usted le va a derecho, no vaya a voltear por ningún lado, sino que voltea después. Donde hay una casa que está pintada de blanco, ahí, por ahí hay un señor que siempre mantiene con unas chanclas. Entonces por ahí usted se mete, cuando es el señor de las chanclas, usted por ahí voltea y... ¿Qué opinan? Supremamente anormal este tipo de ubicaciones. Estoy seguro que con estas indicaciones no llega nadie a ningún lado. Y es lo que nosotros tenemos que ser muy precisos. Nuestra información tiene que ser muy precisa, porque no solo la vamos a trabajar nosotros, sino la va a trabajar muchísima gente. Un equipo inmenso de profesionales está detrás de este proyecto soportándolo, de tal modo que podamos lograr el sueño de todos los residentes del distrito. Tener agua en las mejores características y de manera continua los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Ese va a ser nuestro objetivo a mediano plazo. Entonces, retomando, des en cuenta lo importante que es dar un buen dato. Y esto hago referencia porque más adelante veremos un módulo. El primer módulo de nuestro formulario digital va a ser la georreferenciación, la ubicación de nuestro usuario que estemos encuestando, nuestro usuario objetivo. Entonces, pilas con esto, equipo. Pilas, por favor, hay que ser muy preciso con la información que vamos a registrar en el formulario, pero sobre todo milimétricamente preciso con la ubicación de nuestro encuestado. Quiero aprovechar para mostrarles el estado de la información actual. Como vemos acá, vemos el distrito de Buenaventura. Lo que estamos viendo es uno de los productos que tenemos como consultoría. Es una fotografía o una aerofotografía con alta resolución, la cual nos permite tener un panorama global aéreo de lo que es el distrito de Buenaventura. Esta fotografía es el producto principal que utilizaremos en nuestro insumo, tanto de catastro de redes como de catastro de usuarios. Ahora bien, si nos empezamos a acercar, podemos ver que la composición de lotes que tenemos en el distrito de Buenaventura, cómo están conformados con nuestros lotes. Información pues que también podemos verificar acá, más o menos cómo están los lotes conformados. Ok, listo. En cuanto a nuestros usuarios, a los usuarios de acueducto, cómo están en este momento ubicados en el mapa. Entonces vamos a ver, estos son nuestros usuarios. Aparentemente pues no hay inconveniente. Si empezamos a acercarnos, empezamos a evidenciar situaciones las cuales no son normales.
por ejemplo acá. Como ustedes ven, estamos hablando de un predio que aparentemente no ha tenido un desarrollo. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de usuarios allí ubicados. Todos estos usuarios. Aproximadamente 80 usuarios que están ubicados en esta parte del distrito y que pues no obedecen a ninguna conformación urbanística real. Esto es lo que no nos puede pasar. Todos nuestros usuarios tienen que estar referidos a un predio, a una casa, a una vivienda. En el caso, no, pero es que en esta casa hay 4, hay 5 usuarios. Ok, listo, mira, en esta casa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios. En este mismo lote, en este mismo predio. Todos ubicados. Entonces en eso tenemos que ser muy precisos, muy organizados. En el momento en que nosotros ubiquemos un usuario, lo tenemos que ubicar sobre su casa. Esta información, esta foto que yo les estoy mostrando, va a estar a disposición de ustedes para la ubicación de los usuarios en ejercicio del trabajo de la encuesta. Una vez entendido qué es el trabajo que vamos a realizar y la relevancia que tiene este trabajo y la información que nosotros vamos a levantar para el distrito de Buenaventura, vamos a explicar cómo será la estructura del trabajo, cómo lo vamos a hacer. Cada uno de ustedes va a componer un grupo de encuestadores de 11 personas. El grupo quiere decir que está compuesto por 11 personas, liderado por un supervisor de campo. 11 personas por un supervisor de campo. De esta manera vamos a tener 8 grupos de esta misma composición. Estos grupos, con sus respectivos supervisores, estarán apoyados por un supervisor de oficina, quien también es una persona que conoce el sistema, que conoce la actividad, que tiene un poco de experiencia sobre el tema de usuarios de acueducto en el distrito. Y todo este equipo va a estar respaldado por un equipo de calidad, el cual va a coger toda la información que levanten los encuestadores, la va a descargar y la va a evaluar milimétricamente. Y será este equipo de calidad quien acepte o rechace el trabajo que se esté haciendo por el equipo encuestador. Las asignaciones geográficas serán por rutas de lectura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdan nuestro distrito? Ok, listo. Nuestro distrito ya en este momento tiene unas rutas de lectura que es la conformación de colores que estamos viendo en pantalla. Estas rutas de lectura, y vemos por ejemplo la isla un poco más cercana, nos quiere decir que este grupo de personas que estará en este sector son la ruta X, la ruta Y, Z, alfa, beta, en fin. Para cada uno de los grupos se les asignará una ruta de lectura. Ojo, no se les asignará la siguiente ruta de lectura hasta que la anterior no esté terminada o muy cercana a terminarse. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi equipo ya terminó esta ruta de lectura, la que estamos viendo acá, y quiere pasarse a la otra ruta de lectura, no va a poder ser hasta que yo no haya evaluado todos los usuarios que están en este sector y los haya referenciado. Y es ahí un tema muy importante, porque en el momento en el que nuestra encuesta no sea positiva o que no podamos hacer la encuesta, va a ser un usuario que no es válido. Tendremos que, nuestro supervisor ya tendrá que buscar el modo de ir y golpear o volver en otro momento para que ese usuario sea positivo, para que podamos pasar a nuestra siguiente ruta de lectura. ¿Y qué pasa si nos atrasamos de nuestra ruta de lectura? Pues se nos van a atrasar nuestros rendimientos. Nosotros tenemos un esquema de rendimientos diarios y si no lo cumplimos, pues entonces se nos van a ver afectados los incentivos que se tienen planeados dentro de la consultoría. ¿Cuáles son estos incentivos? Pues para cada uno, de acuerdo a su nivel salarial, se tendrá un incentivo de, en el caso de los encuestadores, es de 200.000 pesos si se cumplen las metas establecidas en el periodo. ¿Y cómo lo vamos a evaluar?
Entonces, pues somos conscientes de que vamos a tener una ruta de aprendizaje, que al principio vamos a no ser tan efectivos con la información, pero que de acuerdo a que vayamos trabajando efectivamente, esos tiempos van mejorando. En la primera semana, cada encuestador deberá hacer 20 encuestas efectivas días. Ojo, encuestas efectivas. Efectivas es que pude registrar la información en mi dispositivo. Si yo voy y golpeo y no me abren la puerta, tendré que registrar esa información como una encuesta que está pendiente por hacerse, mas no será efectiva. En la semana 2 ya vamos a subir a 25 encuestas, en la semana 3 30 encuestas y finalizaremos el mes de trabajo con 35 encuestas por día. Cada encuestador se promediará su bono, su estímulo, de acuerdo a las encuestas. ¿Qué quiere decir? Que si en el mes se planearon, no sé, 600 encuestas y hizo menos de 600, no podrá tener su bono. Pilas con eso, es un incentivo. En cuanto a los supervisores, el bono de reconocimiento del supervisor estará de acuerdo al promedio de su equipo, de sus 11 personas. ¿Qué quiere decir? Que el supervisor tendrá que estar pendiente que cada uno de sus 11 personas cumplan sus metas para que él también pueda ser reconocido dentro de este esquema de bonificación, ¿sí? Si hay uno que falle, pues el supervisor se impactará. En cuanto al supervisor de oficina, será el promedio de los 8 supervisores de campo. O sea, este supervisor de oficina tendrá que estar pendiente que los supervisores de campo vayan al día, que estén cumpliendo, para que ellos a su vez estén pendientes que su equipo esté cumpliendo. De esta manera, todo este equipo va a poder acceder a una bonificación por cantidades de encuestas efectivas y bien hechas. Ojo, bien hechas. Recuerden que tenemos un equipo de calidad que está verificando lo que nosotros hagamos en campo. En el momento en que este equipo nos devuelva una encuesta, difícil, porque una encuesta mal hecha descuenta 5 encuestas bien hechas. ¿Qué quiere decir? Que si yo para la semana 3 tenía que hacer 30 encuestas y me esforcé y hice mis 30 encuestas, pero me quedó una mal, entonces ya no registraré 30 encuestas, registraré 25. Lo que quiere decir que tengo el resto de la semana para recuperar esas 25 o definitivamente empezaré a impactar mi reconocimiento de bonificación. En esto quiero ser muy claro y muy preciso porque no quiero que después tengan sorpresas. Que ¿por qué no me llegó el bono? Hermano, no le llegó el bono porque no cumplió. Este equipo de calidad estará haciendo reportes diarios por intermedio del supervisor de oficina de cómo es el rendimiento de cada uno de ustedes. Recomendaciones: hagamos muy bien la encuesta. Segundo, no vayamos por lo mínimo, vamos por lo máximo. Si tengo que hacer 20, hagamos 25, hagamos 20, lo que pueda, ir por encima. De tal modo que si tengo alguna sorpresa, alguna novedad, tenga cómo soportarla. Listo. Ahora veamos qué herramientas vamos a utilizar. En el trabajo que nosotros estamos planeando para el censo en campo, lo primero y lo primordial va a ser un dispositivo móvil, un equipo móvil de propiedad de ustedes que debe tener plan de datos y que debe tener la capacidad de de alojar el formulario digital para desarrollar la actividad. Ojo, el formulario solo funciona sobre dispositivos Android. Dispositivos iOS no funcionan, o sea, iPhone no funciona, solo funciona con dispositivos Android. Y tienen que tener en cuenta que debe tener plan de datos, porque la información que se registre en tiempo real tiene que dispararse de tal modo que vaya a la base de datos que está en la nube y el equipo verificador pueda estar haciendo revisión de la información de manera periódica. Esa es nuestra principal herramienta. Va a ser una herramienta que es de propiedad de cada uno de los encuestadores y la consultoría le va a alquilar, va a pagarle a esos encuestadores una proporción
contemplada en 150.000 pesos mensuales por la prestación del teléfono. Entonces, por eso mismo el teléfono tiene que tener plan de datos. Quiero ser reiterativo en eso, plan de datos. Recomendación, tener una fuente de alimentación externa. ¿Por qué? Porque si el teléfono, la batería se nos queda colgada a la mitad del día, quiere decir que no voy a capturar más información, lo cual quiere decir que se me va a afectar mi rendimiento y mi indicador. Entonces, si yo sé que mi batería no me va a alcanzar para el trabajo de todo el día, tengo que conseguir una batería, una fuente de alimentación externa, la cual me permita trabajar sin interrumpir la actividad. Contaremos con herramientas como un destornillador y una valletilla para poder capturar la información correspondiente al medidor. Paralelamente, nuestros supervisores contarán con cartografía análoga, las cuales nos indicarán los sitios o el sitio por donde nosotros nos tengamos que referir. Esta cartografía, pues como les estoy diciendo, la maneja el supervisor y él será el encargado en decirles, guiar a su equipo de encuestadores por dónde deben correr o cuáles son las rutas que deben tomar para atacar la ruta que se les ha asignado. En cuanto a mecanismos de control y seguimiento, como les comentaba, el dispositivo móvil que ustedes están trabajando alojará un formulario digital, el cual requiere tener plan de datos a toda hora, porque en el momento que se dispare la encuesta, esa automáticamente la va a alojar en una base de datos en la nube, y esa base de datos nos va a alimentar tableros de control para hacer seguimiento y nos da el producto para que el equipo de oficina esté haciendo las revisiones de la información y esté sacando sus rendimientos diarios. Ojo, insisto, es necesario tener plan de datos. Pero me imagino que en este momento estará diciendo, pero hay sitios donde no hay cobertura. No importa, ya veremos más adelante que el dispositivo alojará la información en caso tal que no haya cobertura, pero tendremos que nosotros, tan pronto vamos a tener cobertura, enviar la información. De tal modo que se alimenten estos mecanismos de control. No puede ser un tema recurrente y será un tema que funcionará para grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el grupo, como todos ya como lo explicamos ahorita, todos vamos a estar en un sector, en una ruta de lectura. Si hay problemas de comunicación, será casi que para la mayoría del grupo, teniendo en cuenta que muy probablemente los operadores pues no presten el servicio en este sector. Si vemos que es solo una persona la que está generando inconvenientes, la que no está, más bien, la que su dispositivo no está reportando oportunamente, tendremos que hacer un llamado de atención a esa persona y solicitarle que ejecute las acciones necesarias para mejorar el producto, porque se está afectando y nos está afectando. Entonces, pilas con esto. Como les dije, ¿hay modo de trabajar offline? Sí, lo hay, pero es para casos excepcionales. Ok, empecemos entonces ya en materia. Instalación de la aplicación. La aplicación, como les dije, funciona solamente sobre dispositivos Android. Ingresamos a la tienda Google Play, nuestro proveedor de servicios, y buscamos la aplicación. Se llama Geodata Espacio Co. Geodata Espacio Co. Yo tengo aquí en mi equipo un emulador de Android, el cual voy a trabajar para poder ir de la mano haciendo el ejercicio con ustedes. Entonces entro aquí a mi dispositivo Android. La aplicación es muy ligera y lo que pasa es que aquí estoy trabajando con un emulador, entonces pues no funciona muy bien en cuanto a respuesta de tiempo, pero en sí en sus teléfonos les tiene que funcionar muy bien. Entonces busco la aplicación Geodata Espacio Co. Buscar.
y la encuentro de primeras, es de la empresa Sofitec. Le damos instalar. Y ahí iniciará el proceso de instalación. Una vez instalado nuestra aplicación, pues vamos a abrirla. Aquí está. Una vez hayamos ingresado a nuestro sistema, esto es lo que vamos a ver en nuestros dispositivos. La aplicación de Geodata nos va a pedir un usuario y una clave. Des en cuenta que ya estamos trabajando con un esquema que se llama cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependo como tal de estar amarrado a un dispositivo. Que yo casi que desde cualquier dispositivo puedo trabajar siempre y cuando tenga mi usuario y mi contraseña. Esto se me atrasó un poquito, miremoslo acá. Usuario y contraseña. Nuestro usuario va a ser nuestro número de cédula. Para cada uno de ustedes, en el momento de proporcionarnos la información en su hoja de vida, se creó un usuario correspondiente al número de cédula, perdón. Y la clave de ingreso va a ser el número de celular. Ojo, lo que se registre ya aquí con estos datos, con el número de cédula y número de celular, ya queda a nombre de cada uno de nosotros. Entonces, pilas con esa información. Sin embargo, si ustedes quieren practicar, si quieren darse un tiempo para mirar qué es lo que está, conocerlo y todo eso, pueden entrar con el usuario de prueba o el usuario de práctica, cuyo usuario es CAP1 y la clave es los números consecutivos del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un usuario que se creó que va a permitir que cualquier persona entre y practique. Sin embargo, lo que entre y practique no queda registrado a nombre de nadie. Lo que queda registrado es lo que entre con el número de cédula y el número de celular. Entonces, pilas con eso. Muy bien, una vez descargado ya el formulario y empezando a trabajar, cuando picamos ahí el botón que dice Buenaventura, nos va a aparecer la primera pregunta, va a ser la ubicación, la georreferenciación. Recuerden que el tema de la georreferenciación, de la ubicación especial de nuestro encuestado, es de los aspectos más importantes de nuestra actividad. Entonces va a aparecer un esquema muy similar a este. De fondo vamos a tener una ortofoto, la ortofoto que les decía que estábamos viendo en nuestros casos anteriores cuando veíamos las rutas de lectura. Vamos a ver una delimitación predial en color rojo y estará nuestro marcador de posición en gotica en color azul. Veámoslo directamente en nuestra aplicación. Voy a trabajar aquí desde mi emulador. Así es lo que vamos a ver nosotros. Entonces podemos acercarnos, tenemos la herramienta para acercarnos o alejarnos. En su dispositivo pues tiene que funcionar como un mapa interactivo. Los botones, los dos dedos juntos acercan y alejan, y con un dedo moviendo la pantalla se moverá el pan. Entonces acercamos. Des en cuenta que yo puedo identificar, una vez estoy en la manzana, puedo identificar cuál es el predio que estoy encuestando. Puedo acercarme un poco más y puedo contar, bueno, el de la esquina, que es uno grandote, el 2, el 3 o el 4, pongamos que es este.
¿sí? O este de la esquina que es grandote. O vea, aquí encontré, por ejemplo, en esta manzana tengo un lote desocupado, el cual cuando esté verificando ese frente de manzana, puedo revisar esa información. Y tengo que ser muy cauto. En el momento en que ya encuentre el lote, tengo que mover mi marcador o el mapa más bien, de tal modo que el marcador quede dentro del lote que voy a encuestar. Ojo con eso, tiene que quedar precisamente dentro del lote que voy a encuestar. Y esto es definitivo y es inmediato, y es por lo que más van a revisar el equipo de calidad. Esto es lo que más se va a evaluar. Ya hay unos algoritmos hechos detrás del aplicativo en el cual pues tiene que haber una secuencia de la información geográfica, y esa secuencia va a estar evaluada por el equipo de oficina, el equipo de calidad. Pues una vez identifiquemos y estemos seguros que el marcador está posicionado sobre el lote que vamos a encuestar, le damos aquí el botón verde y automáticamente nos va a desplegar nuestro resto de formulario. Ya una vez superada la parte de georreferenciación, como les decía, la parte más importante de la encuesta, empezaremos a la captura de datos atributivos. Empecemos a conocer la encuesta. Una vez estemos dentro ya de nuestro sistema, nos aparecerá este esquema. Vamos a ver un recuadro rojo con una cruz blanca que nos indica que vamos a salir de la encuesta, el verde que es que vamos a dar por terminada la encuesta de manera efectiva, y un menú de listado. Este código que aparece aquí en un recuadro azul y con letras blancas, dice código, es el código de la encuesta. O no vamos a confundir el código del usuario con el código de la encuesta. El código de la encuesta es el número que el sistema le está asignando a la actividad de encuesta que nosotros como encuestadores estamos haciendo. Quiere decir que es un número único para cada una de las encuestas, y es importantísimo en el momento en que haya que volver a realizar alguna actividad sobre la encuesta. Entonces es necesario que tengamos claro cuál es el código de la encuesta. Es este dato. Este código nos va a acompañar durante todo el proceso en el formulario, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Vuelvo, insisto, qué pena la repetidera, pero es importantísimo que lo tengamos claro, el código de la encuesta. Listo, es este que está acá. Y lo utilizaremos cuando tengamos que hacer una actividad de reprogramación sobre la encuesta. Entonces la reprogramación se puede dar porque no nos abran la puerta o porque tengamos algún error en la misma. Entonces por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ya teniendo claro lo que es el código de la encuesta, miremos lo que es el código del cliente. El código del cliente. Pilas, todos conceptos distintos. El código del cliente se refiere al identificador o al número de identificador único que el operador le tiene asignado a cada uno de sus clientes, a los clientes que están registrados obviamente en la base de datos comercial, quiere decir a los que les llega esta facturita. Nosotros conocemos esta factura, que es la que nos llega periódicamente recordándonos el compromiso de pago del servicio de acueducto con la empresa Hidropacífico. En la parte superior derecha de la factura, aquí encontraremos un recuadro que dice este es su código. Entonces cuando nosotros empecemos nuestra encuesta, pues lo primero que vamos a solicitar es señor por favor o señora por favor me permite su recibo de Hidropacífico, si le llega, claro está. Cuando nos lo entregue, nosotros aquí en código cliente digitaremos este código, aquí que dice este es su código, es el que vamos a digitar en nuestra encuesta. Pilas, importantísimo que lo tengamos claro, porque de este código es el que se nos va a desprender el resto de la encuesta. Bueno, pero ¿qué pasa
si el cliente, la persona que ubicamos en campo, no recibe una factura, no tiene una factura. Igual nosotros tenemos que proceder a continuar con nuestra encuesta. Entonces en código cliente pues no diligenciamos nada y empezamos a ejecutar la encuesta. Pues en código cliente no le ponemos, como les dije, no le ponemos nada y seguimos ejecutando la encuesta de acuerdo al orden que viene en la misma. Entonces pues tendremos que capturar todos los datos que se vienen más adelante en la encuesta. Entonces hay que dejar claro, y lo tienen que tener ustedes muy clarítico, que en caso tal que no pueda, que la persona en que estemos encuestando no tenga por ahora ningún vínculo con el operador, entonces lo que tenemos que hacer es de todos modos recopilar la información, georreferenciarlo, ubicarlo donde está en el espacio y empezar a capturar la información que nos pide la encuesta. ¿Esto por qué? Porque pues como se los dije en un principio, necesitamos saber cuántos somos en Buenaventura para programar la cantidad de agua que necesitamos en Buenaventura, necesitamos presupuestarla. Eso, independientemente que estén relacionados con el operador o no, es una información importante y ese va a ser el éxito de nuestro trabajo. Entonces, no quiere decir que el hecho que no tenga factura, en el momento en que nuestro encuestado no tenga factura, no le vamos a decir, oiga, no, entonces no le hacemos la encuesta. No, pilas. Se tiene que hacer la encuesta, se hace la encuesta, se sigue haciendo las preguntas y capturando la información en la misma encuesta. Entonces hay que tenerlo claro. Lo de la factura es solo si la tiene para que la base de datos pues nos ayude a diligenciar unos campos. Si no tiene la factura, entonces igual procedemos a capturar la información. Continuando con nuestra encuesta, la siguiente pregunta es si se logró realizar la encuesta. Quiere decir esto que si en el momento que nosotros llegamos al predio, golpeamos, nos abrieron la puerta, si hubo una persona, el propietario o alguien designado por el propietario, quien nos abriera la puerta y nos diera la información que requeríamos para diligenciar nuestra encuesta, o sea, la información que nos está pidiendo el formulario. De ser así, pues en nuestra respuesta ponemos sí. De ser no, entonces ponemos no en la respuesta y organizamos nuestra siguiente, o vamos a nuestro siguiente campo más bien en nuestro formulario, que es una observación. Si es no, entonces en la observación dejamos claro por qué no se pudo realizar la encuesta. Por temas de seguridad, porque nadie me abrió la puerta, porque había un menor de edad, porque se rehusaron a diligenciar a proveernos la información. Y dejamos claro en la observación, digitamos este campo de observación, es un campo abierto, puedo escribir todo lo que yo quiera. Y decimos ahí que se dejó el documento, el formulario de reprogramación de visita. Ese es nuestro campo de confirmación de encuesta. Aquí tenemos que tener claro, vamos a hacer a explicar una parte del formulario que se ha venido desarrollando hasta ahora, lo que damos, y es una encuesta reprogramada. Cuando no nos atienden, cuando no nos proveen la información igual, pues yo dejo georreferenciado ahí el punto y digo, esta no es una encuesta que no se pudo realizar. Pero paralelo a eso, con nuestros supervisores, nosotros vamos a decir, oiga, ve, aquí no se pudo realizar la encuesta. El supervisor nos entregará este formato, el cual lo diligenciaremos con el nombre de nuestro supervisor, el número de teléfono del supervisor y el código de la encuesta. ¿Cuál es el código de la encuesta? A ver, recordémoslo. El código de la encuesta, como lo hemos visto, es este numerito. Recuerda que lo vimos anteriormente. Es este numerito, este código de la encuesta que está acá, que está en un cuadro azul con letras blancas. Es el que yo voy a dejar aquí en el código de la encuesta. Entonces, yo diligencio este papel y se lo dejo en la puerta, se lo dejo por debajo de la puerta. Si no me atendieron, no se lo dejo con la persona que no me pudo proveer la información. Lo dejo, ¿con qué fin? Esa persona tendrá que llamar, lo que estamos pidiendo el favor más bien, que llame al supervisor y le diga, oiga, yo no puedo atender la encuesta, entonces me da un favor, me agenda. Entonces el supervisor volverá
atenderá la llamada y organizará un momento, dirá, bueno, listo, ¿cuándo me la puedo atender? Entonces, de acuerdo a la agenda, el programa una nueva encuesta. Cuando esto sucede, cuando es una encuesta reprogramada, entonces se acuerdan que aquí decía que es una visita reprogramada. Cuando nos aparece, cuando que le damos no, le damos sí. Si es reprogramada es porque ocurrió este fenómeno. Entonces cuando nos aparece el reprogramada, nos va a solicitar en el aplicativo, nos va a solicitar este código de encuesta. Veámoslo aquí puntualmente en nuestro formulario. Cuando le picamos es una visita reprogramada, entonces le digamos sí. ¿Qué quiere decir reprogramada? Recuerden, porque es que ya previamente se verificó. Entonces viene el encuestador, de acuerdo a lo que la persona haya acordado con el supervisor, organiza una nueva visita. Entonces, como ya volvimos a ir, le damos aquí es una visita reprogramada, le digamos que sí. Y aquí nos va a pedir el código de programación. El código de programación, como les decía, es este numerito. Se lo digitamos, que lo dejamos escrito en el papel y continuamos la encuesta. Esto es con el fin, y esto tiene que quedar muy claro porque si no lo hacemos de este modo nos van a quedar duplicados los usuarios. Entonces en un punto va a quedar una encuesta que no se pudo hacer en un mismo punto, pero después cuando volvamos va a quedar otra encuesta que sí se pudo hacer. Para el sistema van a quedar 2 puntos y eso es lo que no puede pasar. ¿Entendido? Entonces pilas con eso, por favor. Repasemos mucho esta parte del video, la reprogramación de la encuesta, porque es muy necesario que lo tengamos claro para que no tengamos inconvenientes. Entonces, retomando, estamos en nuestra encuesta reprogramada. Este es el formato que va a tener nuestro supervisor, y a él es que le vamos a avisar que es una encuesta reprogramada. Obviamente a una encuesta reprogramada no le podemos poner el sticker del censo. El sticker del censo solo se lo ponemos, recuérdenlo muy bien, a las encuestas que ya fueron hechas. Básicamente de aquí en adelante dependemos que nuestra encuesta se haya podido realizar sí o no. Si ustedes hacen la prueba y hacen el demo, si cliquean no en se logró realizar la encuesta, pues básicamente les aparece el campo de observación y listo. Ahí se acaba la encuesta. Queda lista para que se reprograme después. Ojo, esto es una encuesta no efectiva. Tiene que hacerse la gestión necesaria para que se convierta en una encuesta efectiva. Ya en el caso contrario es que sí se logró realizar la encuesta y es donde enfocaremos el resto de nuestra capacitación. Entonces, cuando nosotros le damos aquí en este campo, se logra realizar la encuesta. Se logra realizar la encuesta. Nos despliega, dense cuenta que ya no nos despliega el campo de observaciones que vimos anteriormente, sino nos confirma el número de secuencia. El número de secuencia consiste en un número que se le ha dado por parte del operador, en el cual hay una secuencia, como su nombre lo dice, una secuencia de los usuarios, en el cual va primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Lo que pasa es que ellos lo hacen es con un número más complejo. Tenemos ejemplos de algunas secuencias que están marcadas en campo, como se ve acá, ¿sí? Pero esta secuencia como tal sí tiene recibo de Hidropacífico, tiene marcada esta y la secuencia automáticamente la trae desde Hidropacífico, desde el recibo. Cuando nosotros la digitamos, todo lo que tenemos que hacer es corroborar que la secuencia que está aquí descrita es la que vamos a encontrar en campo, es la que vamos a ver. En conclusión, entendamos la encuesta como un código que le permite al lector, o en este caso al encuestador, ubicarse en qué parte de la ciudad está, en qué sector de la ciudad está. Y en esto nos van a ayudar muchísimo nuestros supervisores, porque son personas que conocen al detalle estos códigos y saben cómo los vamos a manejar, cómo se están manejando en campo, cómo se manejan usualmente en Buenaventura. Entonces tengámoslo claro
Si por casualidad la secuencia que evidenciemos en el formulario difiere de la secuencia que tengamos que se vea en el predio, consultémoselo al supervisor y él nos guiará de cómo debemos proceder al respecto. Si debemos cambiar la secuencia o debemos continuar con la que se encuentra. Listo. Nuestros siguientes datos se refieren a los datos del suscriptor. ¿Quién es el suscriptor? El suscriptor no necesariamente es la persona que nos abre la puerta. Por lo general, el suscriptor es el dueño del predio. El suscriptor es quien está aceptando, quien está solicitando ante el operador un servicio. Está llegando allá y dice, bueno, yo tengo este predio y necesito por favor que me den el servicio de acueducto y alcantarillado. Estos son mis datos y por favor me llevan allá mi factura, pero me llevan también mi servicio. Cuando es un predio en el cual ya tiene factura de Hidropacífico, entonces lo que nosotros vamos a hacer es registrar el nombre del suscriptor. Y a la persona que nos abra la puerta le vamos a decir, la persona, el suscriptor se llama, en este caso, Julio César. Esa persona nos dirá sí o no, pero tenemos que hacerle claridad. ¿Quién es el suscriptor? Que no es la persona que nos está abriendo la puerta, ni que es otra persona o el mayor de la casa, no, si es el suscriptor. Si no, pues nosotros vamos a borrar en caso tal que ya tenga factura. Recuerden que si no tiene factura, todos estos datos van a venir en blanco y hay que diligenciarlos desde cero. En el caso de un predio que sea desde cero, o sea que no tenga suscriptor, el nombre del suscriptor pues usualmente es el nombre del dueño del predio. En caso que ya esté este nombre, pero que la persona que nos esté dando la información dice, no, ese ya no es fulano de tal, nosotros vamos a borrar este nombre en nuestro dispositivo y registramos el nombre de la nueva persona en mayúscula. Ojo con la ortografía, en mayúscula. De igual modo vamos a registrar el apellido del suscriptor. Una cosa es el nombre y otra cosa es el apellido. Tenemos que tenerlo diferenciado porque a nuestra base de datos entran como información por aparte. Ojo, si nosotros intercambiamos esta información y nuestro equipo de calidad lo evidencia, va a solicitarle el favor a alguno de los inspectores que haga una rectificación. Verifique, no, que es que aquí en este nombre me apareció Torres. Vaya a ver si el señor se llama Torres. No, se llama Julio César. Ah, quedó mal, entonces carita triste, tenemos una encuesta negativa. Pilas con ese tipo de situaciones. Lo mismo, ortografía, mayúsculas y los espacios. Como estamos en los datos del suscriptor, luego procedemos a preguntar el tipo de documento del suscriptor. Ojo, acá cuando hablamos que el suscriptor es una persona natural, o sea, una persona, Pachito, Pepito, Julio César, tiene número de cédula, entonces el tipo de documento va a ser cédula. Pero ya en un tema comercial, cuando el suscriptor es una persona jurídica, ¿y qué es una persona jurídica? Cuando se llama, por ejemplo, Rappi Burger, cuando se llama Zapatos del Oriente, cuando se llama comercializadora Pepito Pérez, ya es una persona jurídica. Por lo tal, ya no va a tener una cédula, sino va a tener número de identificación tributario, NIT. Entonces tenemos que tenerlo claro en el momento que diligenciemos esta información, cuál es el dato que vamos a tener. Teniendo en cuenta el tipo de documento, procedemos a nuestro siguiente campo, que es el número de ese documento. Entonces cuando nos dicen, sí, ese es el número de cédula, ¿y cuál es el número de cédula? 19.345.678. 19.345.678. Sí, lo tomo. Hay que hacer lo posible por capturar la información. En caso tal que la persona no nos quiera proveer la información por ningún modo, pues la diligenciamos con 99999. Listo, para que quede claro y la base de datos solo entienda que fue un dato que no se pudo capturar. Listo, continuando con los datos del suscriptor. Entonces seguimos. Nos van a pedir el número de teléfono del suscriptor. Entonces, ojo, este número de teléfono es muy importante porque va a ser el punto de contacto con el suscriptor. Entonces, muy posiblemente la persona no se sepa el número de cédula del dueño de la casa.
pero si la persona se va a saber el número de teléfono, si no, pues vaya y busque en su celular, dueño de casa, aquí está, el teléfono es tal. Téngalo por seguro, no es para nada malo, háganle énfasis en esto. No es información que va a quedar reposada únicamente en la base de datos del operador y que de allí no va a salir, entonces que no hay inconveniente, pero sí necesitamos establecer un número de teléfono de contacto del suscriptor por diferentes razones. Para poderle a futuro, como estamos trabajando nosotros, la idea es que cuando hayan cierres, cuando no vayan a tener agua, desde la misma empresa se le llame y le diga, oiga señor suscriptor, no tiene agua. Y en un futuro más corto se podría pretender que al teléfono, al número de teléfono que está llamando a la persona, le llegue un mensaje, bien sea vía WhatsApp, correo electrónico, un mensaje de texto donde le llegue su factura, le va a decir, señor fulano de tal, aquí está su factura, acérquese a uno de los puntos de pago y pague. Entonces por eso este número de teléfono es supremamente importante y definitivamente es prioritario que sea el número de teléfono celular. La dirección del suscriptor, pues corroboramos la dirección que tenemos registrada en la base de datos. Si hay que cambiarle algo, lo cambiamos o si no existe, pues la diligenciamos. Para la dirección tengamos en cuenta y que puede cambiar, obviamente, que ahí de pronto hemos identificado un alto nivel de desactualización en cuanto a las direcciones en nuestra base de datos del operador. Pues sí es muy necesario que la revisemos muy bien, como les decía, si está mal, hay algo que corregirle, la corregimos. Tengamos en cuenta esta nomenclatura. Para poner calle es CL, para poner carrera, CR. Se pone el número, si hay un indicativo de letra, luego el número, el siguiente número, el indicativo, rayita y el número de la casa. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, que verifiquemos muy bien nuestra dirección. Nosotros estamos en campo y podemos verificar esa información, entonces pues les pido por favor encarecidamente que revisemos muy bien estos datos. Si tenemos alguna inquietud, si no conocemos muy bien el tema de direcciones, por favor en este momento levantemos la mano. En nuestra primera capacitación estamos acompañados por nuestro equipo de profesionales en sitio de Buenaventura, entonces si hay alguna inquietud, por favor preguntémosles a ellos cómo tenemos que diligenciar la dirección. Otra cosa que se me olvidaba, si es un número de un apartamento, entonces además de la dirección, apartamento 505, torre 22, bueno, en fin, bodega tal, lo que sea. Tengámoslo muy claro y por favor miremos muy bien este tema de la dirección. Les recuerdo, el suscriptor es la persona que hace el contrato con el operador del servicio. O sea, el suscriptor es quien le dice al operador del servicio, préstame su servicio. Entonces, devolviéndonos un poco, quiero que lo tengan muy en cuenta. Aquí, nombre del suscriptor y apellido del suscriptor, que lo tengan muy en cuenta para que en caso tal que haya que modificarlo, que la persona que nos diga, no, ese ya no es el dueño de la casa, el dueño de la casa se llama fulano tal, lo registramos. Lo dije al principio, mayúsculas, pilas con la ortografía. Estos son datos muy importantes y por donde se inicia la motivación de este proceso. Entonces, por favor, dediquémosle buen tiempo a tener esto claro. Si es necesario, repitamos esta parte del video lo que sea necesario para que podamos tener una referencia clara de cómo debemos diligenciar estos datos. La siguiente pregunta nos habla sobre el tipo de predio. Cuando la desplegamos, nos ofrece 6 posibles respuestas. 6 tipos de predios que podemos encontrar en el distrito de Buenaventura: casa, apartamento, lote, local, bodega e institución. Aunque sus nombres son muy concretos y muy dicientes, vamos a mirarlos cada uno. Una casa es un predio en el cual en un mismo lote hay una única vivienda. Quiere decir que en uno de los cuadraditos que hemos visto como lotes, pues se encuentra una sola casa. En una casa puedo tener muchos usuarios, puedo partir muchos usuarios, pero puede ser la misma casa. ¿Por qué? Porque la casa
tuvo algún proceso jurídico, alguna de las situaciones de las cuales hay infinitas y no nos vamos a extender en ese tema, pero en la misma casa puedo tener muchos usuarios. Los usuarios, digamos, están identificados por cada uno de los servicios, de la cantidad de servicios, por ejemplo, de contadores de energía. Si vemos 4 contadores de energía, quiere decir que hay 4 usuarios, y eso más adelante tenemos la oportunidad de verificar. Un apartamento es lo que se llama, o está identificado más bien técnicamente, lo que se llama la propiedad horizontal. Los predios que se construyen uno sobre el otro, y aunque en la tierra como tal están sobre un mismo lote, están construidos uno sobre el otro y tienen características distintas, propiedades distintas, escrituras distintas. En una casa yo puedo tumbar la casa y hacer 3 pisos y cada uno poner un apartamento. Sí, lo puedo hacer. O puedo tener un megalote y hacer infinidad de apartamentos, y hacer portería y hacer parqueadero, en fin. Lo importante es que identifiquemos cuando tengamos los apartamentos. Un lote se refiere a un predio que no tiene ningún tipo de construcción, que está demarcado como tal, que tiene vecinos, que en su frente pasa una avenida, pero que no está construido, y es importante que lo tengamos en cuenta. Un local se refiere única y exclusivamente a ese predio que está dedicado a la actividad comercial. Que es que donde yo fui a encuestar es una casa pero tiene un local. Eso ya es un servicio mixto que tendrá que identificar el operador en el momento que entre, que ya haga, pase a una segunda fase. Pero por ahora nosotros identificamos los locales desde la constitución de la construcción como un local, no una adaptación. Una casa con un local es una adaptación de una vivienda casa que le pusieron un local. Si yo en esta casa abro las puertas y pongo una vitrina, no es un local, es una casa con un local. Sin embargo acá, si vemos, esto es una construcción que desde siempre se pensó como local, o sea, siempre va a estar destinado al comercio, a algún tipo de comercio. Tenemos que tenerlo en cuenta. Una bodega son grandes espacios de almacenamiento. Aquí vemos un ejemplo de una bodega pequeña, pero en Buenaventura pues todos sabemos dónde están las grandes bodegas y que van a ser objeto también de nuestro censo. Claro que lo van a hacer, porque son predios, son usuarios, demandan el servicio, necesitan el servicio, entonces también en algún momento vamos a identificar cuándo sea una bodega. Y una institución es aquella construcción que está dedicada a la atención masiva de personas. Por ejemplo, una institución educativa, como vemos aquí el ejemplo, es a donde están llegando los estudiantes, los muchachos, los niños, los jóvenes o hasta adultos a capacitarse académicamente. Una iglesia, independientemente de la iglesia que sea, es una institución porque está recibiendo personas. Este tipo de instituciones como tal son masivas, ¿sí? O sea, la gente que llega es masiva. Un banco, por ejemplo, no es una institución, se entendería como un local. ¿Por qué? Porque está dedicado al comercio. Una institución tiene actividades distintas al comercio. Pues tengámoslo claro. Además, en el banco llegarán 80, 50 personas por lo mucho a un banco y entran y salen. A una institución la cantidad de personas es muchísimo más grande y la cantidad de tiempo que duran en la institución es mucho más. O sea, una persona llega, digamos, a una misa, llega a 1 hora a estarse en la iglesia. Y mientras en el banco pues los tiempos tienen que ser un poco más rectos. Entonces esto por cuanto al tipo de predio, para que lo tengamos claro. Por favor, repasémoslo muchas veces para que lo tengamos muy claro en el momento de diligenciar nuestra encuesta. Continuando con nuestro formulario, vamos al código del uso. El código del uso se refiere puntualmente a qué uso se le está dando o el suscriptor más bien qué uso le está dando al servicio que contrató. Si es un uso residencial, si es un uso comercial, si es un uso industrial, que muy posiblemente no lo encontremos en Buenaventura, si es un uso oficial o si definitivamente pues hay ahí como una contradicción y recomendamos verificar. Esto es muy importante que lo tengamos claro, cada una de estas categorías. El uso residencial es aquellos usos donde están dedicados a la vivienda,
a que residan personas. El uso comercial es cuando hay un comercio, un tipo de comercio de proveer un servicio o comercializar un bien. Entonces son tipos de uso comerciales. Industriales es donde se hace los cambios, más bien la transformación de materias primas. En Buenaventura, pues lo que hemos identificado inicialmente es que muy posiblemente no encontremos industria, sin embargo lo dejamos abierto por si encuentran de pronto ustedes en su recorrido algún tipo de industria. Y oficiales por lo general se refieren a los predios de entidades públicas que prestan algún servicio. Por ejemplo, las entidades de la DIAN o la alcaldía o algún hospital son entidades oficiales. Y las iglesias como tal son, aunque normalmente se tienen que catalogar como un uso comercial, en Buenaventura están catalogadas como uso oficial. Entonces pues les vamos a mantener ese código de uso. Nosotros, como les digo, nosotros no somos jueces de la información, solo estamos levantando lo que hay y lo vamos a depositar en una base de datos debidamente estructurada para que el operador pues, pueda hacer la respectiva gestión. Entonces, les repito, las iglesias son de uso oficial. Verificar pues cuando tengamos alguna inconsistencia, por ejemplo, si tenemos un solo usuario, vamos a hacer un ejemplo, un solo usuario. En el primer piso es un supermercado y en el segundo piso vive el dueño del supermercado. Entonces, pero solo tiene un usuario, entonces ¿qué hacemos? ¿Le aplicamos residencial o le aplicamos comercial? Entonces, lo ideal en estos fenómenos es que el usuario pues tenga un servicio para su comercio, que se le va a cobrar una tarifa comercial y otra tarifa para su vivienda, otro usuario pues para su vivienda que va a ser residencial. Eso es lo que debiera pasar, a donde debemos apuntar a futuro. Pero como hasta ahora estamos iniciando el proceso, pues nosotros solo registramos la información. En caso tal que tengamos alguna inquietud, por favor, la consultamos con nuestros supervisores. Miremos ahora un tema bastante sensible en el distrito de Buenaventura. En el formulario se identifica como código de tipo, lo que se representa como el estrato, la estratificación socioeconómica. La estratificación socioeconómica se refiere a una categorización que se da a las condiciones en las cuales vive cada una de las personas para evaluar de este modo la tarifa que se le va a dar en los servicios públicos. Generalmente, en todo el resto del país, la estratificación se da por frentes de manzana. Todo el frente de manzana tiene una misma estratificación. Sin embargo, las condiciones de Buenaventura se han acomodado de tal modo que la estratificación sea predio a predio. O sea, podemos encontrar en una misma manzana un predio estrato 1, al lado un estrato 3 y luego el estrato 2. Entonces, la idea es que podamos evaluar, entender a qué se refiere cada uno de estos estratos y poderlos evaluar en nuestra encuesta. El estrato 1, 2 y 3 corresponden a lo que se llama estratos bajos, que albergan a los usuarios con menores recursos, menores ingresos, y los cuales son beneficiarios de subsidios por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos. El estrato 4 no es beneficiario de subsidio, ya no tiene subsidios, pero tampoco debe pagar sobrecostos, paga exactamente lo que se consume. En cuanto al estrato 5 y 6 corresponden a estratos altos, que son usuarios con un alto nivel de ingresos, por lo tal los subsidios que están en el 1, 2 y 3 están pagos por el estrato 5 y 6. Es importante aclarar que en Buenaventura no se asigna el estrato socioeconómico, como les dije, por el perfil de la manzana, sino por la fachada del predio. Y por otra parte, tener en cuenta que en Buenaventura muy posiblemente solo podamos llegar hasta el estrato 4. El estrato 1, ¿cómo lo identificamos? Vivienda ubicada por debajo del nivel de la calle, generalmente no cuenta con alcantarillado a pesar de ser de material. El estrato 1 son las zonas palafíticas. Vemos por acá un predio que sus condiciones
arquitectónicas del ambiente, del sector, pues ya tiene pavimento, tiene andén, pero las condiciones del predio son en estrato 1 porque pues no es un predio construido. Predios que están por debajo de nivel, o sea que están por debajo porque pues normalmente para construir un predio uno tiene que subir el lote y ponerlo a nivel. Aquí son predios que están para nivel, o predios que están en zonas palafíticas como estos. Todas estas categorías son parte del estrato 1. Del estrato 2 pues tenemos ya viviendas medianamente desarrolladas que ya por lo menos están a nivel. Obviamente las calles están pavimentadas y los predios pues se identifica porque son casas de material. En el estrato 3 ya podemos evidenciar más de un piso, podemos evidenciar el desarrollo en fachadas, ya fachadas un poco más estructuradas, y ya empiezan a contar lo que era 1 y 2, satisfacen una necesidad. En el 3 ya empezamos a manejar el concepto de belleza, ya se empieza a ver algo más bonito. Cuentan con todos los servicios públicos domiciliarios. Y los estratos 4 por lo general están ubicados en Buenaventura ya en viviendas tipo apartamento. Las calles son pavimentadas, los acabados son muy buenos, los desarrollos de las casas son, por ejemplo en estas pues son casas que tienen garaje, que tienen el garaje manual, es eléctrico, pues aire acondicionado, una serie de condiciones pues que ya su estrato da para el estrato 4. Básicamente estos son los estratos que vamos a manejar en el distrito de Buenaventura, por cuanto tenemos que tener en cuenta que estos serán muy posiblemente los que vamos a manejar, y que los tenemos que tener claros cómo se tipifica cada uno de ellos para poderlos diligenciar adecuadamente en la encuesta. Evacuado ya el contexto predial, ya vamos al contexto de servicios que tenga el predio. Empezamos y vemos aquí en nuestra aplicación nos va a aparecer un recuadro azul con letras blancas que dice servicios prestados. Nos pregunta, todas estas preguntas de los servicios prestados son preguntas booleanas. ¿Qué quiere decir booleano? Que se responde sí o no. No hay más, sí o no. Entonces lo primero que le preguntamos a nuestro encuestado: ¿cuenta con servicio de acueducto? ¿Qué quiere decir un servicio de acueducto? Que tiene unas redes de acueducto que llevan el líquido hasta su casa y que de algún modo abre una llave y cuenta con agua. Entonces, si cuenta con este servicio, independientemente de que si es formal, no es formal, que si paga, que si no paga, eso no nos importa. Solo queremos saber si tiene el servicio, sí o no. De igual manera, si cuenta con un servicio de alcantarillado, o sea, si el agua que está saliendo de su casa se conecta a una red de alcantarillado, y en esta pregunta vamos a ser insistentes más adelante. Entonces, ¿cuenta con servicio de alcantarillado? Sí o no. Luego, si cuenta con servicio de aseo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa de aseo va hasta su casa o algún punto en el cual le acordaron para que usted dejara todos los desechos de su casa, esa empresa los recoge y los echa en un compactador y les da el tratamiento respectivo, o eso es sí. En caso tal de que no, ¿cuándo es no? Cuando no, yo cojo la caneca de la basura y la echo allá atrás y el agua se la lleva por ese arroyo, se la lleva cuando sube la marea, se lleva la basura. Eso es no. Entonces tenemos que tener claridad en eso. Servicio de gas domiciliario. Esto lo podemos evaluar si tiene un contador de gas. Le preguntamos de todos modos a la persona: ¿aquí tienen gas natural? Ellos dirán sí o dirán no, de acuerdo lo tenga. Pero si ellos me responden no y yo veo el servicio, el contador de gas, oiga, pero pues aquí tiene contador de gas, ¿qué pasa? Entonces, no, es que no funciona. Otra cosa es que no funcione, pero sí tienen el servicio. Listo, sí. Cuenta con servicio de teléfono fijo. Ya digamos que esta es una pregunta de comunicación. Si hay algún tipo de teléfono fijo, o sea, la línea telefónica de los que empiezan son solo 7 dígitos, no el celular que yo me llevo para todo lado, no, un teléfono fijo para la casa. Y por último, si cuenta con un servicio de televisión. Estos servicios de televisión estamos hablando si tiene una parabólica local, un prestador de servicio como Claro, como DirecTV, o pues el satelital que es DirecTV.
que le dicen, no, nosotros contamos con TDT. TDT no es un servicio pago de televisión porque la TDT es gratuita. Entonces, este es un tema que no aplica. O sea, si tienen servicio de televisión es porque paga algún servicio, algún operador o algún prestador le da el servicio de televisión. Continuamos. Luego le preguntamos que si tienen internet. Ya el internet cuenta como un servicio básico necesario dentro de las viviendas. Entonces queremos saber si cuentan con internet, con servicio de internet o no. Propio, ¿no? No, que es que la vecina me lo presta, no, entonces es de la vecina, no es suyo. Si se está colgando de otro usuario, no es suyo. Queremos saber si usted lo tiene, ¿sí? Solo para saber el estado en el que vive, no nos interesa nada más. Luego, con servicio de energía. Casi que todos los usuarios cuentan con un servicio de energía, cuentan con un contador y les llega la energía. Y por último, como les decía, el tema de alcantarillado. Vamos a ser reiterativos en esta pregunta. Queremos saber o le vamos a preguntar, oiga señor o señora, ¿usted sabe si está conectado a un servicio de alcantarillado? O aquí al frente pasa un servicio de alcantarillado, ¿usted está conectado? Él nos va a responder, sí estoy conectado, no estoy conectado, o la verdad no sé. Es importante esta pregunta que la tengamos en cuenta en nuestra entrevista. Continuando con nuestra encuesta, vamos ahora a preguntarle a la persona encuestada que si tiene un tanque de reserva. ¿Qué es un tanque de reserva? Donde se guarda el agua, se deja ahí guardadita en un sitio para en el momento cuando el servicio no se esté prestando por parte del operador, pues tengamos la reserva, como su mismo nombre lo dice, para satisfacer nuestra necesidad. Entonces en el formulario pues nos da la opción sí o no. Si le damos no, pues si no hay tanque de reserva, pues continúa el formulario sin ningún inconveniente. Y si dice sí, pues entonces nos va a preguntar algunos datos sobre este tanque de reserva. Ojo, un tanque de reserva no se refiere a la pila que utilizamos en la alberca para ya pues, usar esa agua, no sé, para lavar o los usos que se le dan en la alberca. Vamos a ver más adelante al respecto, pero les dejo esta inquietud para que lo tengamos claro. La capacidad de los tanques de reserva comercialmente van de 250 litros, 500 litros, 1000 litros, 2000 litros, 5000 litros y 10.000 litros. Bueno, hay unos mucho más grandes, pero ya se utilizan en grandes superficies o en industrias. Nosotros le preguntamos al encuestado, a la persona encuestada, qué capacidad tiene su tanque. Y él nos dirá, o qué capacidad en total de reserva tienen sus tanques. Porque si no, tengo dos de 500, entonces serían 1000. O tengo uno de 1000, uno de 2000, entonces serían 3000. Entonces este es un campo numérico que lo tenemos que diligenciar de acuerdo a la capacidad que nos reporte el usuario. El tipo de tanque, luego seguimos con la pregunta. El tipo de tanque, tenemos dos tipos de tanque. El tanque elevado, que es el que está pues, en las partes altas de los predios y que en el momento de la ausencia del servicio, por gravedad, nos atiende las necesidades del recurso que tengamos en casa. Y hay otros que son cisternas, que vienen enterrados y que por lo general vienen apoyados de un dispositivo tipo una motobomba, pues, que succiona el agua y con cierta presión pues la saca para atender las necesidades de casa. Entonces son dos tipos de tanque, elevado y cisterna. Y aquí hago énfasis en lo que les dije al principio de esta parte. La pila, lo que llamamos la pila o la alberca, no hace parte de un tanque de reserva, no es un tanque de reserva. ¿Por qué? Porque hidráulicamente eso tiene otra concepción. Entonces, cuando hablamos de tanque de reserva, nos referimos a estos dos tipos de tanque de reserva, como les dije, el elevado y el de cisterna. Entonces, pongámoslo muy claro para el momento en que hagamos la encuesta y podamos guiar al encuestado en el momento en que nos provea la información. Por último, nos pregunta cómo se llena ese tanque. Si con agua lluvias, si con agua del servicio de acueducto, si se llena con ambos u otro sistema. Pues de lluvia es que está a cielo abierto y cada vez que llueve pues se recogen todas las aguas y se llenan ese tanque. Del acueducto es cuando nos llega el servicio de acueducto
dejamos que se llene el tanque y que esté listo llenito, pues, para cuando no tengamos el servicio. Listo cuando tienen ambos servicios, es por lluvia, por acueducto y otro, cuando pueden tener algún otro tipo de llenado que de pronto no tengamos en cuenta en el momento del diseño del formulario, pero pues igual lo vamos a dejar registrado. Continuando con nuestra encuesta, nuestra siguiente serie de preguntas se refieren a los registros de corte. Vamos a hacer un paréntesis. ¿A qué se refiere un registro de corte? Un registro de corte es un elemento el cual permite o bloquea el flujo del agua de manera controlada. Por lo general lo controla una persona. Hagamos un ejemplo sencillo. Cuando vamos a lavarnos las manos, que yo tengo que abrir una llave o que tengo que espichar un botón según sea el sistema, eso es un registro de corte. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro la llave estoy permitiendo el flujo, que si espicho el botón por un tiempo estoy permitiendo el flujo. En el caso de la llave, cuando cierro la llave estoy cortando el flujo de manera controlada. Yo controlo cuándo hay flujo y cuándo no, con la operación del elemento. Eso como tal es un registro y es muy importante que lo tengamos claro. Si quieren, paren un momento el video y van y verifican un registro de corte que tengan en su casa, en el lavamanos, en el lavaplatos. Igual más adelante vamos a hacer un ejercicio al respecto. Eso es un registro de corte. Ahora bien, lo que nosotros queremos saber es si tiene un registro de corte antes y después del medidor. Esto es obviamente para las personas o para los predios que tengan medidor. Si no tiene medidor, pues nuestra respuesta va a ser no nos interesa. ¿Cómo funciona? Aquí estamos viendo el medidor como tal y vemos un registro de corte a un costado del medidor. Entonces, si nuestro sistema, nuestra red viene, por este lado viene la red principal, viene el medidor y viene la casa, entonces ahí sí nos toca como Plaza Sésamo, antes y después. Si está a este lado, pues es antes del medidor, y si está aquí es después del medidor. Y lo que nos da el antes y después es el flujo del agua. El flujo del agua, ¿quién me lo da? Pues por donde venga la red principal y por donde venga la casa. Por lo general viene de manera perpendicular, las acometidas perpendiculares a los predios, entonces yo puedo saber si tengo los registros de corte antes y después de la casa. Entonces es importante que lo tenga en cuenta el flujo del agua, en dónde está corriendo, y evaluar si sí o no tengo registro de corte antes del medidor y si sí o no tengo registro de corte después del medidor. Pilas, antes, después, antes, después. Nuestro siguiente grupo de preguntas en la encuesta se refieren a los servicios intradomiciliarios que yo tengo controlados en mi predio. Ojo, controlados. ¿Recuerdan el concepto de registro? Que era un elemento que de manera controlada yo permitía o cortaba el flujo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en estas preguntas. Entonces nos va a preguntar, o le vamos a preguntar nosotros más bien al usuario, los servicios que tiene dentro de la casa, si los tiene controlados o no. Entonces la primera es llave intradomiciliar en el sanitario. En un sanitario controlado es aquel que tiene aquí una cisterna, así, que yo tengo un dispositivo como esta palanquita. Cuando activo esa palanquita, sale el flujo del agua y hace la función de la cisterna, se lleva todo lo que esté aquí en la parte de la taza. Entonces esto es lo controlado. En algún momento alguien me preguntó, oiga, es que son unos registros que lleva antes de la cisterna. No tiene nada que ver. Esos registros que están antes de la cisterna no nos importa. Si los tienen o no los tienen, no nos importa. Nos importa si tiene una cisterna en el cual controle el flujo del agua. Luego en el lavamanos, si tengo el lavamanos como tal lo tengo controlado con alguna llave, o si es
Si él me dice, no, es que es una manguera que yo le pongo y le pongo un taponcito, le pongo una tusa, un tapón de madera, no, eso no es un sistema controlado o no de la manera que se espera. Pronto se controle, pero no de la manera que se espera. Lo que nosotros estamos pretendiendo preguntar es sistemas controlados en nuestros servicios intradomiciliarios. En la ducha, si tengo ducha y lo tengo con sistema con llaves, con estas llavecitas que me permitan el control del flujo en la ducha. Si no, es que yo me baño a totumar, entonces pues no lo tiene. Porque puede pasar, no, que es que yo traigo una caneca y me voleo agua, entonces no tiene un sistema controlado. No, si yo tengo y abro y cierro una llavecita, ok, sí me lo permite. En cuanto a la cocina, de igual manera, si en la cocina tengo un sistema controlado que me permita abrir y cerrar el flujo de acuerdo a mi necesidad. En el lavadero, también si tengo un sistema en el cual yo abra una llave y esta me regule el flujo de salida del agua a necesidad mía, a voluntad mía, del usuario, de quien esté operando el sistema. Y en la lavadora, si la lavadora como tal la conecto, en el momento de conectarla tengo una llavecita en el cual yo puedo registrar el abrir o cerrar el flujo que requiera la lavadora, o por lo contrario va directamente al servicio. Estos son datos muy importantes. Al final tenemos otro, se refiere por ejemplo a llaves que encuentre en el jardín, si tiene algún jardín, si tiene de pronto un garaje donde guarden algún tipo de vehículos, si tiene llaves y si las tiene controladas. Entonces recuerden, estas preguntas es para evaluar los elementos de control de flujo que yo tenga dentro de mi casa. Y repasemos muchísimo este tema, por favor. Una pregunta importantísima, yo creo que nos da la oportunidad de conocer la relación del usuario con la empresa, es la percepción del servicio de acueducto. Entonces, cuando lleguemos a este punto, percepción del servicio de acueducto, bueno o malo o regular. ¿Qué quiere decir? Bueno, que le gusta a la persona, que está conforme con el servicio del acueducto. Malo, que no le gusta en lo absoluto, que le toca dejar regañadientes pagar el servicio si lo paga. Regular, podría mejorar el servicio de acueducto. Entonces, esta pregunta tiene estas tres opciones para que lo tengamos claro. Nuestro siguiente grupo de preguntas se refiere a las acometidas. ¿Qué es una acometida? Una acometida se refiere a toda la infraestructura que existe para llevar el agua desde la red de distribución de la empresa de acueducto, hasta la casa, hasta el usuario. Entonces viene la red de distribución y la infraestructura que hay que hacerle a esa red de distribución para que entre a la casa es la acometida. Esta infraestructura pues tiene que estar también muy bien diseñada y muy bien hecha, que se minimice el impacto de pérdidas, que no haya falencia en el caudal. Lo que nosotros podemos ver cuando nos conectamos autónomamente a estas redes es que vamos a impactar el servicio. Entonces por eso tenemos que regularlo de manera planeada. Lo primero que queremos saber es que si vemos la acometida, si vemos esa infraestructura. Entonces la pregunta sí o no. Si no, no pasa nada, se cierran las preguntas. Si sí, entonces nos va a preguntar el diámetro de la acometida. Vamos a hacer un ejercicio en nuestra primera capacitación para diferenciar lo que son diámetros. Empezar a evaluar lo que es media pulgada, 3/4, 1 pulgada, pulgada y media. Vamos a buscar el modo que en nuestro primer acercamiento con este video podamos tener herramientas o material didáctico para saber a qué se refiere cada uno de estos diámetros. Usualmente los diámetros están de media pulgada, de 3/4, de 1, de 1/4, de 1/2, de 2, de 2/2, de 3, de 4 y de 6 pulgadas. Recuerden, pulgadas. Una pulgada es aproximadamente 2.4 centímetros. Entonces con esto podemos, de pronto este dato nos sirve para hacer la conversión y tener proporción de lo que nosotros vayamos a registrar. Luego nos preguntan el estado de la acometida. ¿Cómo está la acometida? Si está buena o si está mala. Aquí podemos ver un ejemplo de una acometida en mal estado. ¿Cómo sabemos que está en mal estado? Fácil, porque tiene fuga. Una acometida no tiene que tener fuga, el agua no se tiene que regar.
en lo absoluto. Todos estos sistemas están diseñados para que el caudal sea perfecto, no se riegue una gota de agua. Cuando se empieza a regar el agua, empieza a pasar estas cosas. Esto, además, o sea, tiene un impacto grandísimo porque es agua que se pierde. Imaginémonos un goteito. A toda hora, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuánta agua no se pierde? Esa agua que se pierde es más de la que se gasta en una casa con un solo gotero. Entonces imaginémonos cuando los daños son grandes o son de otras proporciones. Por eso nuestro nivel de pérdidas en el distrito es tan alto, porque se nos pierde muchísima agua. Aquí tenemos la evaluación de una acometida, si está buena o mala. Y luego el material de la acometida, si es en tubo, si es en manguera o si no se ve, si es desconocido. Esto en cuanto a las características de la acometida. Una vez ya tenemos listos los datos del medio de la acometida, un elemento importantísimo de la acometida es el medidor. ¿Qué es el medidor? Es el dispositivo que mide cuánta agua está consumiendo el usuario para de este modo cobrarle exactamente el agua que se consumió, ni más ni menos. Es un dispositivo que mide la cantidad de agua por velocidad o de manera electromagnética, en fin, diferentes características que no las vamos a evaluar en este censo, pero es importante que más o menos tengamos idea. La primera pregunta, ¿tiene medidor? Como nuestras preguntas anteriores, es un tema booleano. La respuesta sí o no. En caso tal que no tenga medidor, quiere decir que es una persona nueva que puede ingresar a nuestro sistema y de la cual estamos llevando los datos de manera anticipada al operador. Pero si tiene el medidor, nos va a pedir una cantidad de información del medidor, como lo vemos aquí. Si tiene medidor. Lo primero que nos pregunta es la posición del medidor. Básicamente tenemos dos posiciones en nuestros medidores, en pared y en piso. Estas de pared las vemos sobre todo en los conjuntos residenciales, en los que son apartamentos. Digamos que este tipo de información la vemos empotrada en las paredes. ¿Por qué? Porque pues no hay suficiente espacio en el piso para colocar todos los medidores que tenemos que colocar. Entonces, como lo podemos ver, se alojan en una caja metálica en la pared. Y los otros son en el piso, que es los que vemos usualmente en las casas. Al frente de las casas vemos este tipo de medidores que están en el piso. Luego nos pide la lectura del medidor. El medidor por lo general tiene una parte en color negro y una parte en color rojo. La lectura que nosotros vamos a digitar es la parte de color negro. En este caso sería 389. Los ceros que están en la izquierda no son de relevancia para la lectura. ¿Por qué? Porque esta es la lectura en metros cúbicos y esta es en litros. Digamos que esta es una lectura muy pequeña y nosotros por ahora solo nos importa saber la lectura que se tendrá en color negro. Esto siempre y cuando se pueda leer. Luego hacemos una evaluación del estado del medidor, si es un medidor bueno, si es un medidor malo, si está elegible. ¿Cómo lo sabemos? Pues digamos, eso ya viene a criterio cuando nosotros vemos el medidor que está roto, que está despedazado, o que sencillamente cuando nosotros lo vamos a inspeccionar vemos, oiga, ¿y en la casa hay gente? Sí, pero el medidor no se está moviendo porque él muestra aquí, por ejemplo, estas cositas. Estos son unos relojes, unos marcadores que tienen que ir girando. Entonces, señora, abra la llave. Abrió la llave. Se activó el medidor, entonces sí está funcionando. Entonces ahí podemos evaluar el estado del medidor. Luego vienen unos campos que se diligencian de manera automática, de acuerdo a la base de datos que tiene el operador y que nos es casi que imposible verificar esa información en campo, como lo es el número de serie de medidor, que es el identificador único de cada medidor. Este número de serie único va vinculado al número de serie único de código cliente. O sea, un código cliente puede tener un único medidor. Entonces, para que lo tengamos claro de qué se trata. El tipo de medidor, de lo que les hablaba al principio, cómo hace el medidor para medir la cantidad de agua que está pasando.
si es por volumen, si es electromagnético, si es por velocidad. Eso nosotros con una inspección visual no lo podemos saber, eso se tiene que hacer en un laboratorio. Por eso es información que se trae de la base de datos. La marca del medidor, si en la base de datos está registrada la marca del medidor, automáticamente se va a diligenciar en este campo. Y por último, el diámetro del medidor. Por lo general, ojo, por lo general, no es que necesariamente deba pasar así. Y bueno, hablemoslo así, por temas de norma, el diámetro de la acometida debe ser el mismo diámetro del medidor. Sin embargo, con la experiencia que hemos tenido en Buenaventura, hemos podido darnos cuenta que en ocasiones puede ser uno el diámetro de la acometida y otro el diámetro del medidor. Entonces tenemos que tener claridad en ese tema. Por lo general, los medidores normalmente son de media pulgada. Ya estos medidores grandes son cuando son usos especiales, o sea, oficiales, industriales, comerciales, que necesitan un gran consumo de agua, un gran caudal, entonces se les pone medidores de este tipo. Pero son escasos los eventos donde suceda esta situación. Por lo general tenemos medidores de media pulgada. Entonces, estos son todos la información que tenemos de medidor y que tenemos que capturar de medidor, para que por favor la tengamos en cuenta. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que en el medidor como tal, el hecho que no tenga medidor, que nosotros físicamente no veamos el medidor, no quiere decir que no exista, que no esté. Bueno, pues es una de las variables que vamos a tener. Nosotros registramos lo que vemos. ¿Qué situaciones pueden pasar? Por ejemplo, la gente quita los medidores, y no solo en Buenaventura, en otras ciudades de Colombia lo hemos visto, quitan los medidores para que no se los roben. O le ponen encima al medidor una piedra o una tapa en la cual, pues por un acto de fe, nos toca creer que ahí debajo está el medidor, porque pues no tenemos la capacidad, la fuerza para mover lo que le pongan encima. Sin embargo, pues tenemos que registrar lo que veamos y guiarnos con lo que esté automáticamente del llenado, o sea, con lo que el formulario extraiga de la base de datos y lo ponga en este dato del medidor. Entonces tengamos claridad en eso, que puede que no exista el medidor. Ahora recuerden, los usuarios que no tienen ningún tipo de vínculo con la empresa, que nada, solo están ahí, pues obviamente no van a tener medidor, pero a futuro pues son usuarios potenciales, entonces tenemos que registrarlos donde sí tenemos que llegar y tenemos que proveerles el servicio. Entonces pues obviamente estos usuarios, recuerdan que lo hablábamos al principio, que no tenía factura Hidropacífico, que nada de esto. Ok, listo, no importa, seguimos llenando nuestro formulario y tomamos la información. En el caso del medidor, pues obviamente estos usuarios no tendrán medidor, pero igualmente tienen que quedar registrados. Es importante que lo tengamos claro, equipo, por favor. Una vez surtida la información del medidor, vamos a evaluar la información de la cajilla. La cajilla es un elemento que cubre el medidor y cubre toda la infraestructura que tiene el medidor, de tal modo que lo proteja y esté garantizando que el medidor esté dispuesto a proporcionar la información que se requiera una vez se vaya a tomar la lectura. Pudimos ver casos donde, por ejemplo, no tiene la cajilla. Vimos aquí más atrás, lo volvamos un poco, una acometida. Vimos esta acometida, por ejemplo, que este medidor está expuesto y no tiene una cajilla que lo cubra. En ese orden de ideas, cuando nosotros le preguntamos de la cajilla, la respuesta va a ser ¿tiene cajilla? Va a ser no, y automáticamente pasaremos a nuestro siguiente grupo de preguntas. Pero vamos al escenario ideal, es cuando tiene la cajilla. Entonces vamos a contestar sí. En el momento en que contestemos sí, vamos a hacer una evaluación de la cajilla. Recuerden, la cajilla está compuesta por los lados, lo que cubre el medidor, y la tapa. En este momento vamos a verificar los lados, ¿sí? Si lo podemos verificar. Por lo general esos son cajillas que se mantienen, lo que se daña es de la tapa, o sea, se mantienen en un estado bueno. Las cajillas podemos verlas en distintos materiales. Podemos ver la cajilla en concreto, como la vemos aquí al lado, cuyas paredes están en concreto,
la cajilla en plástico o en PVC, que es una cajilla, como su nombre lo dice, es plástico y digamos que es un elemento liviano, pero que igual ofrece una protección al medidor. Y tenemos las cajillas metálicas, que por lo general son las que protegen los medidores que están en pared. Estos son los materiales que usualmente vemos en nuestras cajillas. Luego nos preguntan que si tiene tapa. La tapa, en el caso de la metálica, es esta puerta. Aquí vemos la tapa, aquí vemos la tapa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no es una tapa. Un pedazo de madera puesto sobre la cajilla no es una tapa. Lo que pasa es que el usuario o alguien, viendo que le hace falta la tapa, le complementó la tapa, pero no tiene tapa. O sea, en este caso sería responsabilidad de la empresa garantizarnos que las cajillas tuvieran la tapa, porque pues eso puede ser también un elemento riesgoso. Entonces, si tiene tapa, como se los dije, es porque tenga alguna de las siguientes características. Bueno, vamos a ver. Si tiene la tapa, aquí está, tiene la tapa es porque tenga una de estas características. Si no, no pasa nada. Si tiene la tapa, entonces vamos a evaluar el estado de la tapa. Vamos a evaluar 3 tipos de estado. Que esté buena, o sea, que tengamos una tapa cuyas características pues se vea bien, no pasa nada. Otra que está rota. Rota quiere decir que está la tapa, pero le hace falta por acá, o se atraviesa aquí una grieta, o le hace falta la mitad de la tapa, o en el caso de las metálicas, pues que le hace falta el vidrio, o sea, que está rota, o que está desportillada, que por lo general le hace falta un pedacito muy pequeño a nuestras tapas. Eso en cuanto al estado de la tapa. Aquí vemos una tapa, pues esto de hecho no es una tapa, esto es como lo evaluamos, es un pedazo de madera que está tapando la cajilla. Hay unas cajillas que ya como tal, aquí tenemos los ejemplos de los materiales. La siguiente pregunta, los materiales de las tapas de las cajillas, vemos en concreto que usualmente esto pues lo hace el usuario en hierro o en plástico. Vemos, ese es el material que vamos a trabajar para cada una de nuestras cajillas, pues para que lo tengamos muy en cuenta de cómo lo vamos a trabajar, que es información demasiado importante. Para terminar nuestra encuesta, tenemos 2 últimas preguntas. Una, la cual queremos conocer el entorno, cómo en dónde está nuestro usuario. Y le vamos a preguntar, en la encuesta nos está preguntando el material del espacio público. Para esta respuesta tenemos definidas 3 categorías. Un espacio público en tierra, que es cuando es material blando, que se puede trabajar pues. Otra, cuando el usuario al cual nos estamos refiriendo está en puentes, en área de puentes, como está acá en esta fotografía. Y otra, cuando está en pavimentado. Estas son las 3 posibles respuestas que tenemos para esta pregunta. Por último, tenemos un campo de observación. En este campo nos permite hacer acotaciones o hacer aclaraciones que sean relevantes y que nosotros consideremos como encuestadores la necesidad de vincular a nuestra encuesta. Bien sea si hay que hacer una claridad, dejémosla en observación por el momento en que se vaya la encuesta a revisión de calidad y no tenga ninguna claridad y se la devuelvan, no hay nada que hacer. Es pregunta que automáticamente va a descontar 5 encuestas positivas. Entonces, por favor, tengámoslo muy en cuenta. En este punto hemos como tal terminado la encuesta que vamos a trabajar con la persona con quien nos va a atender la encuesta. La idea es que nosotros hasta acá pudimos evaluar y conocer muy bien lo que fue el formulario. Lo hicimos, digamos que muy lentamente y de modo muy gráfico, de tal modo que ustedes conozcan como tal esas preguntas, se adapten a esas preguntas, las asocien y de tal manera que se puedan dar los rendimientos que se están estipulando y se están evaluando, los cuales pues, se hablaron al principio de la presentación. Entonces hasta acá va la fase de preguntas de nuestra encuesta. Ya vamos a ver más adelante el envío
de las preguntas y cómo hago para sincronizar la información. Pero hasta acá llegó el tema de preguntas y esto es lo que tenemos que tener muy claro, que tenemos que repetirlo y como lo he dicho, este video se les va a presentar una vez en la capacitación, pero ustedes están en la obligación de verlo muchísimas veces, ojalá 2 o 3 veces al día, sobre todo iniciando las actividades, para que se asocien a las preguntas y sea oportuna las respuestas que nos estén dando y que nos estén brindando por medio del aplicativo. Como ya terminamos nuestra encuesta, ya hicimos la observación, le damos aquí en el botón guardar. Ojo, esto hay que hacerlo, esto tenemos que decirle nosotros al sistema, ya terminé y quiero guardar mi encuesta. Si no lo hago, es muy posible que pierda toda la información que capturé en la entrevista con mi encuestado. Pues al darle guardar, nos va a aparecer la información, información guardada exitosamente. Quiere decir que la encuesta ya está guardada en nuestro dispositivo y está lista para subirse a la nube. En este punto nosotros hemos trabajado muchísimo en que las encuestas se suban automáticamente. Sin embargo, carecemos de una cobertura óptima, de prestación de servicio óptimo, plan de datos en Buenaventura. Por lo tal, entonces debemos estar nosotros pendientes del envío y la sincronización de la información. Entre encuestas, yo voy a llegar al menú principal, donde está aquí Geodata, diligenciamiento, mapa, que vamos a encontrar la función, el menú servidor, donde estaremos en enviar. Cuando le demos enviar, nos va a dar la información de cuántas encuestas están pendientes por enviar. Tenemos una encuesta con 56 preguntas que tenemos que enviar. Entonces aquí le damos cargar y esas preguntas, o esas respuestas más bien, se irán al servidor en caso tal, como les digo, en caso tal que no se haya logrado automáticamente enviar la encuesta. Con esto damos por terminada esta charla de capacitación para encuestadores del censo de usuarios de acueductos de Buenaventura. Insisto, este video debe ser visto por ustedes muchas veces hasta conocerlo muy bien, todas las preguntas, todas las respuestas, y de tal modo que haya claridad en el tema del catastro. Cualquier inquietud al respecto pueden comunicarse con los profesionales de Buenaventura. En cuanto al guardado, también hay un tema que tenemos, devolviéndonos un poco, hay un tema que tenemos que tener en cuenta, y es cuando no me permite guardar. Vamos a trabajar aquí sobre el emulador. Pongamos que esta es mi encuesta, bla 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 bla, y hagamos aquí el experimento, llegamos hasta el final, guardar. Des en cuenta lo que me está diciendo, que hay campos, estos campos que tienen una estrellita roja es que es de obligatorio diligenciamiento. Como yo no los he diligenciado, el sistema no me lo deja guardar y me dice, oiga, devuélvase al campo que o no ha diligenciado o diligenció mal y guárdelo bien, diligencialo y guárdelo bien para que yo le pueda guardar. Es importante que lo tengamos claro, porque si le damos guardar y no nos termina el formulario, pues entonces va a ser información que se pierde. O sea, hasta que no tenga completamente diligenciado el formulario, no me va a dejar guardar. Pilas con eso, muchachos, pilas con eso, equipo. Por favor, no queremos tener inconvenientes. No, que es que se me perdió la información porque no le di guardar. Se deja claro para que por favor en el momento de la encuesta lo ejecuten del mejor modo. Recuerden que el objetivo es que este video lo repasen muchísimas veces ustedes de manera autónoma para que puedan dejar claros todos sus conceptos. En el caso del primer acercamiento de este video va a ser con el equipo de profesionales de Buenaventura. Si tienen alguna inquietud, refiéranse de una vez a ellos, no esperen a estar en campo porque pues ya va a ser un tema muy complejo. Este es el momento de preguntar. Bueno, equipo, con esto damos por terminado nuestra actividad de capacitación. Espero todo les haya quedado claro. Y recuerden, repasemos este video cuantas veces nos sea posible.
Eso nos garantizará el éxito en el momento de la captura de información. Muchos éxitos, muchas felicidades y bendiciones. Una última cosita, equipo, en la descripción del video les dejo este link para que puedan descargar esta presentación y la puedan tener ahí para que la puedan ir repasando. De igual manera, si la apuntan al código QR que ven en pantalla, pueden descargar también la aplicación en sus dispositivos móviles. No lo olviden, repásenla mucho, tengan muy claro todos los conceptos y muchos éxitos. Gracias.